Muy buenas noches a todas las personas que ven y escuchan nuestro programa. Hablemos de ecología. Hoy tenemos un programa especial por dos razones fundamentales. Una, porque la persona con la que vamos a hablar se encuentra en Granada y yo me encuentro aquí en el Parque de la Cañada, que soy la persona que va a formular las preguntas. Vamos a tener un invitado muy especial, porque se trata de una persona de gran relevancia científica y humana. Él es Leandro Sequeiro San Román, que nació en Sevilla el 24 de abril de 1942. Estudió filosofía, ciencias geológicas, teología, es diplomado además en televisión educativa y es doctor en geología por la Universidad de Granada, con premio extraordinario. Sus tareas académicas van desde profesor titular de paleontología en 1980, agregado de la universidad en 1983, catedrático de la universidad en 1984, profesor de paleontología en la Universidad de Granada, del 69 al 75, en Zaragoza del 75 al 83, en Huelva del 83 al 86. Además tiene muchas distinciones. Es medalla Nicolás Steno en 2012, Academia de Florencia, Academia de Ciencias de Zaragoza. Su ámbito de tarea están en el ámbito científico también en torno a la geología y a la paleontología. Paleontología, paleobiología, evolución biológica, historia de la geología, epistemología, interdisciplinaridad, ciencia, religión, espiritualidad, didáctica de las ciencias. Fue vicedecano de la Facultad de Química de Sevilla y presidente de la Sociedad Española de Paleontología. Es presidente de la Asociación de Amigos de Teilhard y Chardin desde 2022 y es presidente de la Asociación Interdisciplinar Osea Costa desde 2020 y director adjunto de la revista Pensamiento desde 2000. Podríamos hacer una muy amplia exposición, pero no quiero quedarme con expresarles otras cosas que ha hecho Leandro Sequeiro San Román. Él ha realizado importantes aportaciones a la paleontología, ha hecho aportaciones a la historia de la geología, concretamente desde el año 1975 ha publicado numerosos trabajos sobre historia de la geología. En didáctica de las ciencias de la Tierra ha publicado más de un centenar de trabajos sobre diferentes aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. Ha realizado aportaciones a la educación en valores. Ha sido también una persona importante en la didáctica de materias transversales para el profesorado en el CAP, que es el curso de actitud pedagógica que ha dado paso a lo que es ya el máster de formación del profesorado. En filosofía de la evolución biológica también tiene más de un centenar de trabajos publicados y ha realizado aportaciones al debate interdisciplinar. Desde 1974 forma parte de ASINJA, Asociación Interdisciplinar Osea Costa. Tiene numerosos libros, decenas de libros. Y aparte de todo esto, quiero indicar que Leandro, aparte de publicar decenas de libros y todo el currículum que acabo un poco de esbozar sobre temas científicos, en didáctica de las ciencias también, fue y tuve el gran honor, tengo el gran honor de haber sido doctorando suyo. Él, junto a Mercedes Manzanares Gavilán, catedrática de didáctica de las ciencias de la Universidad de Córdoba, junto con Leandro Sequeiro San Román, como digo, que es hoy nuestro invitado, fueron los directores de mi tesis. Para mí eso es un gran orgullo. Además, tengo que decir que Leandro estuvo siempre pendiente de mi trabajo de tesis, estuvo minuciosamente respondiéndome a todas las preguntas que le hacía y tuvo una enorme voluntad de trabajo conmigo. Tengo que decir que es una de las personas, uno de los profesores con los que más he aprendido a lo largo de mi vida. Bueno, pues vamos a empezar a formularle una serie de preguntas a Leandro Sequeiro San Román. Ya conocen su currículum y también van a ver que todas sus respuestas están llenas de sabiduría, de ciencia y de humanidad.
Leandro, te lanzo una primera pregunta. ¿Qué se entiende por ecología? Muy agradecido por vuestra invitación para participar en este programa de la televisión de Baena. Me preguntas sobre cómo se entiende hoy la ecología. Como sabes, la ecología es una ciencia que nace en el siglo XIX como ciencia y fue definida primeramente por un biólogo del siglo XIX, contemporáneo de Darwin, que llamaba Haeckel, y este consideraba que la ecología era la ciencia que estudia la interacción entre los organismos vivos y su ambiente. Esta definición ha ido con el tiempo cambiando y hoy se entiende la ecología como la ciencia de los sistemas biológicos. Entiende un sistema en un sentido muy complejo que otro día explicaremos. Como decía, la ecología es una ciencia, pero también tiene implicaciones sociales muy importantes. De modo que hoy podemos entender que la ecología tiene una dimensión que integra muchas cuestiones de tipo sociológico y que tienen relación con nuestra vida ordinaria. Entonces hay, diríamos, dos ramas de esta ecología social o ecología que estudia las implicaciones sociales de los sistemas biológicos. Por un lado está lo que llaman la ecología profunda, que es aquel tipo de estudio sobre la relación entre el ser humano y la vida natural, según la cual lo importante es conservar los biosistemas, mientras que el ser humano es algo adventicio o secundario en esto. Es lo que llaman ecología profunda. Pero por otro lado está lo que yo defendemos muchos, que es la ecología integral. La ecología integral es un concepto que indica que los seres humanos son los que administran la naturaleza, somos los administradores, no los dueños, y por tanto no podemos hacer lo que queramos con la naturaleza, sino que tenemos que administrar y procurar que el planeta Tierra se mantenga en su integridad tal como está, al servicio sobre todo del bien común de toda la humanidad y también al servicio del bien común de toda la biosfera y de todos los seres vivos de nuestro planeta. ¿Qué significa el concepto de sistema en ecología? Hoy, para entender lo que es la ecología, hay que acudir al concepto de sistema. El concepto de sistema es un concepto extraído de las matemáticas que estudia la relación entre las entidades, tanto físicas como naturales. Leandro, tú eres paleoecólogo. ¿Qué significa ser paleoecólogo? Yo me defino como paleoecólogo. ¿En qué sentido? Durante 30 o 40 años de mi vida me he dedicado a estudiar la evolución y diversificación de todos los seres vivos sobre la Tierra. Yo estudié geología, luego paleontología y luego me he especializado en paleobiología y en concreto en paleoecología. Con estas palabras tan raras, lo que queremos significar es que la dimensión temporal de la vida es algo muy importante a la hora de estudiar la ecología. La paleoecología lo que estudia es la diversificación a lo largo de cientos de millones de años de los seres vivos. Y eso es algo apasionante. ¿Hacia dónde debería encaminarse la ecología? Me haces una pregunta muy compleja. ¿Hacia dónde debe encaminarse la ecología? Tradicionalmente, la ecología como ciencia lo que estudia es las interacciones entre los seres vivos y su ambiente. Pero yo creo que en la situación de nuestro mundo, la ecología debe ir ampliando su campo. La ecología hoy tiene una dimensión en donde el ser humano tiene un papel muy importante. Y por tanto, la ecología debe estudiar y debe dedicarse también no solamente al estudio biológico, sino también a los aspectos sociales. El ser humano como parte del gran sistema de la vida en el planeta y por tanto el ser humano como protagonista de la vida en el planeta, actor, trabajador, pero también depredador del planeta. La ecología debe tener en cuenta que el ser humano es el que administra la realidad biológica y que eso genera muchas veces pobreza, marginación y muerte de muchos seres humanos, además de pobreza y muerte de muchos seres vivos.
¿Deberían los grupos ecologistas cambiar de paradigma ecológico? Esta pregunta que me haces es enormemente compleja. ¿Qué es lo que los grupos ecologistas deben cambiar? Evidentemente, primero, que hay muchísimos tipos de grupos ecologistas y no se puede unificar uno solo. Habría que ver en qué coinciden todos los grupos ecologistas, que no solamente es la defensa de la naturaleza, sino tener una actitud ante la realidad que nos rodea. Y por otra parte, de acuerdo con la práctica de cada grupo ecologista, habrá que ver qué es lo que cada uno tendría que cambiar. Me estoy acordando en este momento de que el que fue secretario general de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, dijo en una ocasión cuando le preguntaban cuál era el problema ecológico más importante del planeta. Y Boutros Ghali dijo, el problema ecológico más importante del planeta es el hambre. Es decir, que los grupos ecologistas, su orientación fundamental no solamente debía ser la conservación de la naturaleza, sino también la ayuda y el acomodo a las poblaciones más desfavorecidas del planeta. Entonces, sociología y ciencia están profundamente ligadas en este sentido. Yo suelo hablar de ecosolidaridad. Lo que debe unificar a todos los grupos ecologistas es el deseo de una ecosolidaridad, es decir, una solidaridad humana que tenga en cuenta el respeto al planeta Tierra. A nivel de política medioambiental gubernamental en España, ¿la consideras acertada? ¿En qué debería cambiar? Me pregunta mi querido amigo Javier sobre la política medioambiental del gobierno español. En primer lugar te diré que es que el gobierno español está totalmente hipotecado por Europa. Hoy toda la política ambiental viene regida por las normas de Europa. Y sabemos que la política europea es una política conservadora, es una política que defiende la economía de mercado y defiende el capitalismo y por tanto es una política de tipo liberal que muy poco puede aportar a una verdadera renovación ecológica de nuestro planeta. Y por tanto, aunque el gobierno de España sea de socialista con los grupos de Sumar y otros grupos, sin embargo, tiene que someterse a los dictados de Europa. Y por tanto, la política medioambiental del gobierno español es necesariamente conservadora y por tanto no puede llegar a mucho. Fíjate que normalmente en los documentos se habla mucho del término de sostenibilidad. Un término que yo en otros muchos escritos he criticado profundamente porque es un término muy conservador. Significa seguir como estamos, pero cambiando algunas pequeñas cosas. Entonces, por tanto, creo que la política medioambiental española hace lo que puede porque está totalmente subordinada y supeditada a lo que le dicen desde Europa. ¿Estamos realmente ante un cambio climático antropogénico o ante un cambio natural geológico del clima? ¿Qué podemos hacer nosotros? Me pregunta si estamos ante un cambio climático real o no. Soy geólogo y los geólogos sabemos que a lo largo de los miles de millones de años del planeta Tierra ha habido cambios climáticos enormemente fuertes e importantes. Algunos incluso que provocaron las 5 grandes extinciones que habrán en geología, que prácticamente casi hicieron desaparecer la gran mayoría de especies animales y vegetales de nuestro planeta. Y por tanto, los cambios bruscos geológicos han sido bastante frecuentes a lo largo de la historia de la Tierra. Y eso un paleoecólogo lo sabe perfectamente. Pero, ¿qué está sucediendo ahora? Está sucediendo ahora, y en eso la planificación ambiental mundial lo tiene muy claro, está habiendo tales cambios y a tal velocidad que eso es imposible que pueda ser entendido como un cambio natural y geológico, sino que son cambios inducidos por una mala conservación humana del planeta Tierra. El exceso de combustible, sobre todo combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural, han hecho
que la cantidad de anhídrido carbónico de la atmósfera suba de tal manera que eso es imposible que se entienda de una forma natural. Es una forma inducida de deterioro del medio ambiente. Por tanto, soy francamente convencido, abiertamente convencido, de que el cambio climático es real y existente, muy grave, y que la humanidad tiene que atajar ese problema muy rápidamente si no quiere que esté condenado a la extinción. ¿Cómo valoras la Agenda 2030, o también llamada Agenda 2030? La cuestión de la Agenda 2030 es una cuestión enormemente compleja. Esta agenda propuesta por la ONU como un intento de que antes del año 2030 la humanidad logre determinadas metas, está constituida y estructurada en 17 grandes campos y luego muchísimas propuestas concretas difíciles de llevar a cabo. De algún modo, la Agenda 2030 es un intento bien intencionado para intentar paliar los desmanes que la humanidad estamos haciendo sobre este planeta Tierra. Posiblemente algunos estemos en desacuerdo con algunos puntos o formulaciones, porque muchas veces como una especie de carta que se escribe a los Reyes Magos, donde se pide todo, pero luego los Reyes Magos no pueden traerte todo. De algún modo, yo soy firmemente partidario y defensor de la Agenda 2030 en sus líneas muy generales y dispuesto también a luchar por ella, y creo que puede colaborar a la paz mundial y puede colaborar a paliar muchos de los desajustes y desencuentros que existen dentro de la humanidad. Así que, a ver, adelante con la Agenda 2030. ¿A dónde nos lleva la Agenda 2030? Desde mi punto de vista, creo que nos lleva a algo positivo, aunque puede ser peligroso, que es el globalismo. Es decir, el considerar que nuestro planeta es una sola cosa, pero el problema importante es lo que llaman la gobernanza de ese planeta. ¿Quiénes son los que ocultamente mandan en el futuro del planeta? Porque la ONU, evidentemente, es un poder, pero no tiene mucho poder, puesto que hay países que tienen siempre el derecho de veto. Por tanto, hay determinados fuertes que son los que ganan. Y luego también por detrás hay un montón de empresas ocultas que son las que de algún modo están intentando crear la gobernanza del planeta y son las que en definitiva nos están ocultamente gobernando. En segundo lugar, ¿hacia dónde nos lleva? Nos lleva a que la humanidad tome conciencia de que todo tiene que ver con todo. Tenemos que aceptar el paradigma de la globalidad y el paradigma de la sistematicidad de toda la realidad, de modo que vivimos en un mundo en donde todo está profundamente interconectado, y no solamente interconectado en esta aldea global por los medios de comunicación, sino conectado en todos los sentidos. No sabemos al instante qué es lo que está sucediendo en el último rincón del planeta, y eso es enormemente importante. Y en tercer lugar, yo hablaría de que es necesario una ecosolidaridad y terminar con la asimetría entre ricos y pobres en este planeta. Y esto creo que nos podía hacer llevar muy bien la Agenda 2030. ¿Crees que esta Agenda 2030 ha estado lo suficientemente consensuada por los diferentes países y ciudadanos? La Agenda 2030 fue consensuada teóricamente por los países de la ONU, aunque hay muchas discrepancias sobre todo ello y no está muy clara el apoyo que puedan tener no solamente los países, sino también determinados tipos de grupos sociales, como son la Iglesia o como son determinados grupos ecologistas que no están muy de acuerdo con la Agenda 2030. Pero para eso habrá que hacer un poco de historia. Creo que para hacer un poco de historia y situar la Agenda 2030 en su contexto, tenemos que remontarnos a unos años antes. En el año 1986, la ONU publica lo que se llamó el Informe Brundtland.
Se llama Brundtland porque estuvo impulsado por la primera ministra de Noruega, la profesora Brundtland, y que impulsó un documento para consensuar entre todos los países de la ONU el estado del planeta Tierra y las posibles soluciones. En este informe Brundtland de 1986 se acuña un texto y una expresión que se repite con frecuencia y con la cual yo personalmente estoy bastante en desacuerdo, que es el término desarrollo sostenible. Un tipo de desarrollo que, sin cambiar el mundo, mejore las condiciones de vida de toda la población. Creo que es algo muy difícil de conseguir, pero en fin, ahí está. El segundo paso en este proceso hasta la Agenda 2030 fue la aprobación en el año 2000 de la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra es un texto muy bonito, muy impactante, que recomiendo su lectura a todos vosotros y que creo que a todos nos puede iluminar mucho. La Carta de la Tierra del año 2000 creo que es un documento básico en donde se dan las grandes líneas por las cuales debería ir el respeto a nuestro planeta. Y el tercer paso está ya en nuestra Agenda 2030, consensuada en el año 2015 y que precisamente ese año es cuando el Papa Francisco publica también la Laudato Si, en el año 2015, aunque no tiene nada que ver una con la otra, porque son textos independientes. Se intentó un consenso entre todos los países y forma parte ya del patrimonio de toda la humanidad. ¿La Agenda 2030 es realmente beneficiosa para la humanidad? Me preguntas sobre si la Agenda 2030 es beneficiosa para toda la humanidad. Evidentemente yo no tengo argumentos para saberlo, pero no dudo de que la ONU tuvo buena intención para intentar ayudar a salvar el planeta publicando esta Agenda 2030 como un proyecto que se debería cumplir cuando llegue el año 2030. Nos quedan unos cuantos años todavía para cumplirlo. Pero tal como se están haciendo las evaluaciones, parece que no se están cumpliendo muy pocos de los objetivos que promueve la Agenda 2030. Ojalá para el 2030 se logren cumplir, pero mucho dudo de que la conciencia internacional no es suficientemente potente para intentar cambiar nuestra mentalidad y hacerlo posible. ¿Hacia dónde nos lleva la educación? Sobre la cuestión de hacia dónde camina la educación no es demasiado fácil de precisar. Te refieres a la educación en general y luego tal vez hablemos de la educación ambiental. Pero para intentar comprender hacia dónde va la educación, sobre todo en el área europea, tengamos en cuenta que en el año 2018 la Unión Europea publicó un documento que son recomendaciones como por dónde debe ir la educación en Europa. Entonces, en este documento, que es interesantísimo, se aborda la problemática del futuro de la educación en Europa. Y sobre todo se insiste en que la educación debe ser educación en competencias. La Unión Europea indica 8 competencias que son aquellas competencias, aquellas destrezas que los ciudadanos de Europa deben tener para dentro de 20 o 30 años, de modo que sean ciudadanos libres en toda la Unión Europea. Estas 8 competencias son muy interesantes porque nos indican una línea de acción y de presencia y de actividad educativa en nuestra sociedad. Se pretende que el ciudadano europeo sea capaz de gestionar su propia vida, gestionar su medio ambiente y vivir en libertad dentro de los ámbitos de las libertades liberales, que son las que propugna la Unión Europea, que a los que somos más de izquierda nos parecen todavía un poquito cortas. Pero de algún modo creo que es interesante el ver por dónde va todo el sistema de competencias que son las que propugna la Unión Europea. La Agenda 2030, volviendo al tema, ¿reducirá la brecha entre pobres y ricos? ¿Es en esto buena para la humanidad? Desde mi punto de vista y como ciudadano europeo, pienso que todo este proceso es positivo para la comunidad europea.
Otra cosa es que sea bueno para toda la humanidad. Tened en cuenta que en el mundo el 80% de los recursos están en manos del 20% de la población, que somos los del barrio rico de este mundo, mientras que el 80% de la población, que son los pobres, son los que disfrutan solamente del 20% de los recursos. Es decir, que vivimos en un mundo en donde todo es muy asimétrico y donde la distribución de la riqueza, la distribución de los recursos, la distribución de las posibilidades está enormemente dividida. Hay una brecha entre muchos que no tienen nada y una minoría que lo tenemos casi todo. Y eso creo que es algo que ojalá que la Agenda 2030 lograse paliar, pero mucho me temo que eso va a ser bastante difícil. ¿Tiene la Unión Europea una verdadera preocupación por la educación ecológica de los ciudadanos? He estado revisando el documento de la Unión Europea sobre las competencias educativas en Europa y observo con cierto pesimismo que la competencia ecológica no está presente. Es decir, que la Unión Europea, a la hora de hablar de las competencias que tienen que desarrollar los ciudadanos europeos, no dice prácticamente nada sobre la competencia ecológica, es decir, el respeto al medio natural y el respeto a la igualdad entre todos los seres humanos. Desgraciadamente es un texto demasiado pragmático y mucho me temo que la Unión Europea no tiene mucho interés por una formación ecológica de los ciudadanos. Eso es lo que me parece, aunque ojalá me equivoque y la Unión Europea sea mucho más respetuosa con los ciudadanos y con el medio ambiente y con la desigualdad de lo que aparenta. ¿Es posible erradicar el hambre en el mundo? Decía antes que según el que fue secretario general de la ONU, Boutros Ghali, el problema ambiental más importante de nuestro mundo es el hambre. Los estudios actuales muestran que en el año 2024 casi una cantidad de 10 veces la población de España en el mundo tendría hambre o estaría en dificultades para tener los alimentos necesarios para sobrevivir. 10 veces España. Son 400 millones de habitantes de nuestro mundo, lo cual es un tema enormemente importante y que nos responsabiliza a todos. Y en el hambre, el problema del hambre es un problema ecológico, pero también fundamentalmente un problema de reparto y de desigualdad y un problema del egoísmo de los países ricos que no quieren compartir lo que tienen con los demás. Si todos los recursos del planeta estuviesen bien distribuidos, no habría en absoluto hambre. Con los gastos superfluos de la población rica, tendríamos para completar la alimentación de los 400 millones de habitantes hambrientos de nuestro planeta. Por tanto, es un problema más político que técnico y es un problema de tipo ambiental, político y social. ¿Qué políticas y qué acción ciudadana serían necesarias para erradicar el hambre en el mundo? El hambre es el problema ecológico más grande que tiene nuestro planeta. 400 millones de seres humanos que no tienen diariamente el sustento necesario cuando podían tenerlo. Esto implica que hace falta un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma mental, de modo que los ciudadanos seamos conscientes de que gran parte de la humanidad lo pasa mal, no tiene de qué sobrevivir suficientemente y que por tanto hace falta una política que no sea el ganar más o el tener más, sino el compartir mejor. Pienso que la labor de la educación en este sentido es fundamental. Lo que llamamos la educación ambiental, de la que hablaremos posiblemente un poco más adelante, lo que trata no solamente de sensibilizarnos para no destrozar la naturaleza, sino también sobre todo para saber compartir con los demás. En el mundo lo que sobra es hambre y lo que falta es compasión y compartir. Bueno, con estas preguntas acabamos de momento la primera intervención que va a tener nuestro querido amigo y gran científico y compañero también, Leandro Sequeiros San Román, con nosotros.
Con esto acabamos esta primera parte. Muchas gracias por la atención prestada y muy buenas noches. Y decirles también que nos vemos muy pronto con la segunda parte de la entrevista a Leandro Sequeiro San Román.